hermanos, Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 5 al 12, es la porción sobre la cual vamos a estar trabajando en el día de hoy. Continuamos con la serie que hemos denominado Una familia edificada sobre el Evangelio. Hoy vamos a ver la segunda parte de un sermón que expusimos, que comenzamos hace algunas semanas, 3 semanas, si mal no recuerdo. Ese sermón se titula La familia y las ofrendas. Estamos abordando una serie de tópicos que tienen que ver con la familia y todo lo que implica el liderazgo y el pastoreo de un hogar a la luz de la Escritura, a la luz del Evangelio. Y si vamos a edificar una familia, por supuesto que lo queremos hacer no sobre las bases de lo que establece esta sociedad o nuestra generación, sino sobre las bases de lo que Dios ha establecido en su palabra para la familia, para el hogar. Y en ese orden estamos viendo qué lugar ocupan las ofrendas y cómo pastorear nuestros hogares de tal manera que desde el más pequeño hasta el más grande en nuestra familia pueda tener una cosmovisión bíblica del dinero, de la administración de su dinero, basado, por supuesto, en el glorioso evangelio de la cruz. Así que estamos viendo en ese sentido 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, y estamos descubriendo y redescubriendo, creo que sería la palabra, principios que lo que van a hacer es eso, fortalecer el liderazgo en nuestras familias en términos de nuestra comprensión acerca de las ofrendas para la congregación, para la iglesia del Señor. Y los planteos que nos hacíamos la última vez, en el último sermón sobre este tema, era precisamente lo que acabo de decir recién: ¿qué lugar ocupan las ofrendas en una iglesia de sana doctrina? ¿Se acuerdan que hablamos mucho de cuál es la condición de nuestra iglesia local? Nos consideramos una iglesia fiel, una iglesia sana. Otro de los planteos que hacíamos es qué lugar ocupan las ofrendas en una familia que está siendo construida sobre el Evangelio. Y si nosotros tuviéramos que detenernos por unos momentos a pensar y a meditar para poder identificar en términos de temas o títulos cuáles fueron aquellas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo impartió durante su ministerio terrenal, tal vez el tema o el título del dinero eh, quizás lo pondríamos en la lista o quizás no, o quizás estaría allí excluido de los tópicos que nosotros consideramos que el Señor trató, que el Señor habló. Pero la realidad, hermanos, es que cuando pensamos en lo que el Señor Jesucristo enseñó durante su ministerio terrenal y pensamos en el dinero como tema, como tópico, no solamente debiera estar en la lista de cosas que nuestro Señor enseñó, sino que debiera encabezar la lista. ¿Por qué? Porque ese es el testimonio que nosotros encontramos en la palabra de Dios, especialmente en los 4 evangelios, en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, donde nosotros encontramos allí el relato de la vida, obra y ministerio del Señor. Nosotros vamos a ver que el tema del dinero es un tema preponderante en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él habló del dinero en reiteradas ocasiones y habló de muchas enseñanzas relacionadas con el dinero más que cualquier otro tema que él haya abordado durante su ministerio. En toda la escritura, hermanos, hay una línea muy íntima, hay una relación íntima, podríamos decir, entre el desarrollo del carácter de un cristiano y la forma en que ese cristiano maneja su dinero. eh, el dinero viene a ser, según el testimonio de la Escritura, el indicador de cómo yo desarrollo mi carácter piadoso, mi carácter cristiano, conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dice un autor algo muy interesante al respecto. Dice: lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestra lo que nuestros corazones están haciendo con Dios. Y eso es una expresión fuerte que nos pone en perspectiva a nosotros frente a la realidad del dinero que manejamos. ¿Por qué? Porque lo que el dinero es para nosotros muestra, en definitiva, lo que Dios es para nosotros. Porque el dinero está supuesto a ser en muchos casos como el Dios
de la gente. La gente hace cosas impensadas, inimaginables, por el amor al dinero. Y ese va a ser el énfasis de esta predicación, hermanos. Lo que el dinero es para nosotros va a mostrar lo que Dios es para nosotros. Hoy vamos a ver que lo que hacemos con nuestro dinero es una manifestación de donde nosotros creemos que está la vida, el gozo, la esperanza, nuestra seguridad. Vamos a ser confrontados con la palabra de Dios para reconsiderar quizás cómo estamos liderando nuestro hogar en virtud de lo que entendemos y creemos acerca de Dios, acerca del Evangelio, acerca de la iglesia, en relación a la administración de nuestro dinero, de nuestras finanzas. Dice un autor, no es lo que tú dices con tu boca lo que revela tu sistema de valores, es lo que haces con tu dinero, independientemente de tu nivel económico. Me interesa eso porque nosotros podemos hablar mucho, podemos decir mucho, pero no es tanto eso lo que revelan cuáles son nuestros valores esenciales como creyentes, sino lo que hacemos, dice, con nuestro dinero, más allá de la condición económica que nosotros tengamos. Y lo maravilloso de esto, de la enseñanza bíblica y escritural acerca de las ofrendas y acerca del dinero, es que cuando predicamos de este tema, le predicamos a toda la iglesia, sean ricos, sean clase media, sean clase alta, sean pobres, independientemente de la condición, es palabra de Dios para toda la congregación. Nosotros necesitamos liderar nuestros hogares con una cosmovisión bíblica en esta área. Por eso necesitamos una y otra vez profundizar en estas verdades, una y otra vez traer a los creyentes a la iglesia enseñanzas de esta naturaleza. Y hablando puntualmente de esta iglesia local, el dinero el dinero y el tema de las ofrendas no es un asunto del que se habla mucho con frecuencia de este púlpito. De hecho, si mal no recuerdo, quizás alguno después de la reunión me puede corregir, pero creo que es la segunda vez que lo hablamos desde el púlpito puntualmente. Y esa realidad, hermanos, no es un dato que tiene que ser para nosotros como iglesia local como una alabanza, o no es una estadística que tiene que halagarnos, especialmente al pastor, ¿no es cierto? O al liderazgo de esta iglesia. No tratar frecuentemente asuntos que tienen que ver con nuestras ofrendas y con el dinero es más bien una amonestación, debiera ser, para nosotros como iglesia local, especialmente para el pastor en primer lugar. ¿Por qué? Porque los pastores estamos llamados a predicar la Biblia en su totalidad. Nosotros estamos llamados a predicar la Biblia conforme a lo que la Biblia enseña. Y si nosotros estamos convencidos y lo vemos a la luz de la Escritura, que el dinero es uno de los tópicos sobre los cuales el Señor más habló durante su ministerio terrenal, entonces no debiera ser una rareza en una iglesia bíblica, como decimos al principio, una iglesia reformada, una iglesia confesional, etcétera, etcétera. No debiera ser una rareza hablar de dinero. Y una cosa, hermanos, muy diferente, y hay un abismo, podríamos decir, de diferencia. Una cosa son esas iglesias donde solo se habla de dinero, donde el foco está puesto solamente en ese lugar, pero en el otro extremo están las iglesias donde casi nunca se habla de dinero. Y nosotros como iglesia local estamos probablemente cerca de ese extremo. Entonces, esto tiene que servirnos también como un estímulo a cambiar tal vez esa realidad. Y quiero seguir en esta introducción antes de meternos de lleno con el texto. ¿Por qué ofrendamos, hermanos? ¿Por qué participamos de esta gracia, de esta bendición que vamos a ver que es ofrendar? Cuando ofrendamos, lo hacemos porque ofrendar es parte de nuestra adoración a Dios. Ofrendar es parte de nuestra adoración a Él, de nuestra exaltación a Dios cuando estamos reunidos en un lugar como este, como iglesia, representando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento, hermano, presupone o da por hecho, da por entendido que los cristianos ofrendan de manera regular, no una vez al año, no una vez cada 6 meses, no cuando se acuerdan, sino que es algo regular, dice la Escritura, y lo hacemos de manera regular por dos razones, podríamos decir, que son esenciales y que son fundamentales, y quiero simplemente repasar
esas razones. En primer lugar, nosotros observamos en la Escritura que ofrendamos para sostener el ministerio pastoral de una iglesia local y para contribuir con nuestras ofrendas a la extensión del Evangelio. Pablo, por ejemplo, va a decir en 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Dice la Escritura que hay un salario, la Escritura reconoce que hay un salario que se le debe dar a los ministros del Evangelio, y eso sale de las ofrendas de la iglesia. Y esa es una de las razones fundamentales por las cuales ofrendamos para que el ministerio pastoral de una iglesia local se lleve a cabo de manera adecuada y para que así el Evangelio se extienda hasta donde Dios determine, hasta donde Dios decida. Ambas cosas van de la mano. Y la carta, en realidad nosotros estamos poniendo nuestro foco de estudio en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, le escribe a los Corintios, pero en la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios podríamos decir que es dramático la situación y es trágico cómo esta gente, esta iglesia veía a Pablo y cómo ellos mostraban un desprecio por el ministerio del gran apóstol Pablo. En 1 Corintios 9, por ejemplo, va a decir allí en el verso 1, fíjense los argumentos que pone el apóstol Pablo, va a decir, no soy apóstol, no soy libre, le dice a estos hermanos que le manda esta carta, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor, le dice a estos creyentes. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Dice Pablo. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto, de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros, le dice Pablo a los Corintios? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Fíjense, las ofrendas y una de las razones principales por la que ofrendamos, dijimos, por el sostén del ministerio pastoral de los pastores y la extensión del Evangelio. Dice, no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. Verso 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esa es una de las razones principales, hermano. En segundo lugar, nosotros ofrendamos para ayudar a los pobres, para ayudar a los más vulnerables, y la Escritura no hace silencio en esa área. Y saben, ese va a ser, en esta porción de texto que nosotros estamos estudiando, el énfasis de nuestro pasaje. La ayuda a los pobres, la ayuda a los creyentes, que forma parte de una de las razones principales por las cuales nosotros ofrendamos. Ese, repito, va a ser el énfasis. Y las enseñanzas que nosotros vamos a encontrar ahora en el texto que hemos leído durante la adoración se pueden aplicar perfectamente en un sentido general para la Iglesia de Cristo. No solamente tenemos que encerrar este principio en la ayuda al más necesitado, sino que podemos aplicarlo de manera más amplia y general a la iglesia local 2000 años después. Porque quizás en medio nuestro no hay
viudas vulnerables como sí lo había en aquel entonces. Quizás no hay huérfanos que están abandonados y que necesitan ser sostenidos, como sí lo había en ese entonces. Entonces, vamos a aplicar estos principios a la realidad a nuestra realidad, a la iglesia local. Yo simplemente voy a hacer alusión a información del contexto que nosotros vimos en el primer sermón para aquellas personas que tal vez por primera vez están escuchando este sermón. Nosotros dijimos ya en la última vez que en el capítulo 8 y en el capítulo 9 de Segunda de Corintios, Pablo está animando a estos hermanos, a los hermanos de Corinto, para que ellos puedan participar en una ofrenda para los creyentes pobres que están en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué está sucediendo en el contexto, hermano? En el año 41 después de Cristo, dice la historia que hubo una hambruna en Jerusalén y debido a esa hambruna, a esa condición social, muchos creyentes cayeron en una extrema pobreza. Y de hecho es el término que utiliza la misma palabra de Dios. Y por esa razón es que Pablo está recogiendo de las iglesias una ofrenda para ser enviada como ayuda a estos hermanos que están allí en Jerusalén. Y lo que él va a hacer en Corinto va a mencionar el gran ejemplo de los creyentes de Macedonia y va a animarlos a los corintios con este ejemplo, los va a estimular para que ellos den con generosidad. Por ejemplo, lo hemos leído ya la última vez, 2 Corintios 8:1, asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Nosotros ya sabemos, hermanos, o tenemos esta información, conocemos acerca de Macedonia, que era una región de Grecia, que durante un tiempo de su historia había sido una región, un lugar muy próspero, tenía minas de oro y plata. Se dice allí, los historiadores, que era una ciudad muy pujante, por decirlo de alguna manera, pero el Imperio Romano había arrasado con la riqueza de este lugar, había confiscado, se había expropiado de esas minas de oro y plata. Y eso convirtió a Macedonia en un lugar miserablemente pobre, un lugar de extrema pobreza. Por eso Pablo dice que estos hermanos de Macedonia se encontraban en grande prueba de tribulación, estaban sufriendo persecución por la causa de Cristo, y no solo eso, sino que estaban en una profunda pobreza. La persecución y la pobreza van de la mano cuando se trata de los creyentes, de la iglesia del Señor. Y la palabra griega que se traduce como profunda da la idea de que esta gente está sumergido en algo. Ellos estaban sumergidos en una pobreza extrema y la palabra que se ajusta a este tipo de realidad, decíamos hace algunas semanas, que es lisa y llanamente miseria. Eran personas miserablemente pobres. Sin embargo, ellos en vez de caer en la autocompasión, en vez de caer en el descontento, que es el primer camino que a veces tomamos las personas, Pablo está diciendo que estos hermanos abundaron en gozo, y no solamente en gozo, sino que sobreabundaron en la riqueza de su generosidad. En pocas palabras, la generosidad, Corintios, le está diciendo Pablo, la generosidad de los macedonios es increíble. Es algo que supera toda lógica. El sufrimiento de ellos, hermano, no fue una excusa para que ellos se concentren, se enfoquen en sí mismos. No, estos hermanos rogaron, dice Pablo. Y en el último sermón decíamos, y tratábamos de imaginarnos la escena. Pablo, ¿se acuerdan? Pablo llegando, decíamos, a ese lugar, a las iglesias de Macedonia, dando un reporte quizá de lo que estaba pasando en Jerusalén, que estaban atravesando pobreza los hermanos de Jerusalén. Pablo ve la pobreza de esta gente, decíamos, y es como, porque él está juntando ofrenda, y es como dice, no, ¿qué le voy a pedir ofrenda a esta gente que están re pobres? Entonces, decíamos que tal vez quizá Pablo dijo, no se preocupen, oren por los hermanos, seguramente sus oraciones van a ser de bendición para los pobres de Jerusalén, pero dice el texto que de repente estos hermanos empezaron a levantarse y a rogar que no se les impida ofrendar, que no se les impida dar. Decíamos, tal vez tu hermano decía, no queremos orar solamente, nosotros queremos ofrendar, te rogamos, te suplicamos. No nos quite ese privilegio, esa honra de dar para bendecir.
a la iglesia de Cristo, eso a mí me hace sentir convicto de pecado, hermano. Yo no sé si te pasa a vos, pero esta realidad que el texto plantea, este ejemplo, 2000 años después para nosotros, para las iglesias locales, para los creyentes de esta era, de esta generación, que tenemos más, mucho más de lo que tenía esta gente, a mí me da convicción de pecado. El evangelio de la gracia de Dios, hermano, había cambiado por completo la perspectiva que estos hermanos tenían acerca del dinero. El evangelio, eso fue lo que cambió la cabeza, el corazón de esta gente. Ellos sabían muy bien dónde se encuentra el verdadero gozo, hermano, y la verdadera riqueza. El dinero te da una serie de mensajes y de promesas, pero ellos creyeron no en las promesas del dinero, creyeron en las promesas del Evangelio, hermano. Los macedonios no estaban haciendo otra cosa que reaccionar a lo que Dios había hecho por ellos en Cristo. Por eso Pablo va a decir, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 8:9, que por amor a vosotros, le dice a los corintios, se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueran enriquecidos. Entonces, ¿se dan cuenta a quién están imitando los macedonios? ¿Se dan cuenta de esta íntima relación entre el dinero y lo que yo creo de Dios? Ellos estaban imitando nada más y nada menos que a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es rico, Jesús era rico. Nosotros sabemos que no hay nadie más rico que nuestro Señor Jesucristo en todo el universo. Él es el dueño de todo, dice la Escritura. Él es la razón por la cual existe todo lo creado, por la cual existe el universo. En Él fueron creadas todas las cosas, dice la palabra de Dios, Colosenses 1:16. Las que están en los cielos, las que están en la tierra, visible, invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, dice, por medio de Cristo y para Cristo. Sin embargo, el Evangelio dice que siendo rico, se hizo pobre. Él decidió voluntariamente dejar su trono de gloria para venir a este mundo y ser semejante a nosotros. O sea, el Creador se hizo criatura, hermano. Decidió voluntariamente dejar el cielo, dice, para venir a hacerse siervo, para venir y morir en una cruz por amor a nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para que pudiéramos ser enriquecidos nosotros, con toda bendición espiritual en lugares celestiales, va a decir Pablo a los Efesios. Ese es el ejemplo, hermano, que Pablo está poniendo delante de los corintios. Y ese es el ejemplo que la Escritura nos pone hoy a nosotros, como creyentes de una iglesia sana, de una iglesia bíblica, de una iglesia centrada en el Evangelio. Ese es el ejemplo que el Señor pone hoy a esta iglesia local para entender lo que significa ser generoso con la obra de Dios. Yo creo que ya llené sus mentes de información para que ahora sí podamos considerar lisa y llanamente lo que dice nuestro texto, hermanos. Allí, versículos 5 al 7. No lo vamos a leer porque ya lo hemos leído. Simplemente quiero poner su atención en lo primero que nosotros vamos a encontrar allí en el versículo 5 al 7. Fíjense que hay una serie de contrastes que Pablo está haciendo. Pablo está haciendo una serie de contraste entre la actitud del corazón al ofrendar. ¿Cuál debe ser la actitud del corazón del creyente al ofrendar? Y en pocas palabras lo que Pablo está diciendo es actitud versus cantidad. Cantidad de lo que ofrendamos. Pesa, dice Pablo, la actitud con la que nosotros ofrendamos. Y ahora vamos a ver que si ponemos en la balanza actitud y cantidad de dinero, va a pesar más la actitud. Por tanto, dice verso 5, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo está hablando de que él había enviado a Tito junto con otro hermano, dice, para preparar de antemano vuestra generosidad antes prometida. La expresión que se traduce como generosidad antes prometida, que en nuestro idioma son tres palabras distintas, generosa ofrenda, va a decir la Biblia de las Américas,
Significa literalmente, si se tuviera que traducir en una palabra la escritura original, sería bendición. Es como que mandé a Tito y a otros hermanos para que preparasen la bendición antes prometidas. El contraste que hace Pablo es que la ofrenda tiene que ser dada como una bendición y no como una exigencia del apóstol, no como una exigencia de los pastores, no como una exigencia de los siervos del Señor. No, bendición versus exigencia sería el primer contraste que plantea Pablo en el texto. Bendición versus codicia, que es la palabra que se traduce en la Biblia de las Américas, por ejemplo. La lenguaje actual va a decir obligación, la nueva traducción viviente va a decir mala gana. Entonces, ¿cuál es la idea, hermanos? Que tu dinero no tiene que ser arrancado de tu codicia, es lo que estaría diciendo el apóstol Pablo. Al ofrendar, no tenés que verte a vos mismo como alguien que está siendo despojado de su dinero bajo amenaza. No es esa la idea. No es así como nosotros tenemos que ofrendar, dar nuestro dinero para el Señor. Claramente, hermano, en el texto vemos que Pablo no quiere que estos hermanos se sientan presionados por su autoridad apostólica. Pablo quiere que estos hermanos den entendiendo con la conciencia de que es una bendición dar para el bien de otros. Por eso enfatizo la palabra bendición. Él no quiere que den como si fuera una exigencia. Es lo que está diciendo. No, hermanos, es una bendición. Pablo no quiere que den como si estuvieran, como si le estuvieran arrancando el dinero al cual ellos se aferran. No, no es esa la idea. Ustedes dan y eso es una bendición. Pero hay otro contraste en el verso 6 y dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pablo le está enseñando a estos creyentes que Dios espera que den de forma generosa, no con tacañería, hermanos. Ese es el contraste en este versículo. No escasamente, sino abundantemente, con un corazón generoso, no con un corazón tacaño. Pablo está diciendo, sean abundantes a la hora de dar, porque el que da poco recibe poco, el que da mucho recibe mucho, lenguaje actual. Ahora, ¿no le suena esto a falso maestro, no? ¿Hace ruido esto? Yo creo que en la mente de muchos quizás pasa, le hace ruido esto porque suena a evangelio de la prosperidad y estamos apestados de eso en el mundo evangélico. Esto que yo te estoy mencionando así, crudamente, quizás te hace ruido porque suena parecido o suena igual a lo que dicen los falsos maestros del Evangelio de la Prosperidad, pero créanme, hermanos, que hay un mundo, un universo de diferencia entre lo que predican esos siervos del diablo y lo que predica y lo que está Pablo enseñando en nuestro texto. Y eso no lo vamos a ver en detalle ahora, sino lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero aclaración pertinente, hermanos. El hecho de que en el mundo evangélico de nuestros días haya personas o haya siervos de Satanás que tuerzan la escritura para su propio beneficio, eso no elimina la realidad de este texto que está en nuestras Biblias y que claramente tiene que ser enseñado. Sería una negligencia, como decíamos al principio, no enseñar bíblicamente a los creyentes acerca de las ofrendas y acerca del dinero. Pablo está diciendo, hermanos, y esto grábense a fuego en sus mentes y escríbanlo ahí en sus apuntes. Pablo está diciendo que hay una relación directa entre la generosidad de lo que se da y la generosidad de lo que se recibe, que siembra escasamente, escasamente segará. Repito el principio, hay una relación directa entre la generosidad de lo que yo doy y la generosidad de lo que recibo. Más adelante entramos en ese detalle. Aplicación, hermano. La generosidad, bajemos a tierra esta serie de principios que estamos viendo. La generosidad de algunos no va a ser la misma generosidad de otros en la iglesia local. La generosidad de algunas familias no va a ser la misma generosidad de otras familias, pero la realidad cuál es y el principio cuál es, todos debemos ser generosos a la hora de dar. Nuestra generosidad nunca se va a ver igual porque eso está sujeto a la condición de cada persona, la realidad
de cada persona, pero todos debemos ser generosos a la hora de dar. Una aplicación pertinente, hermanos. El pastor de esta iglesia no cuenta la cantidad de dinero que vos das. No es mi trabajo ese. Yo no cuento la cantidad de dinero que cada uno da. De hecho, eso es algo que lo hacemos sin anunciarlo, sin proclamar, sin decirlo, sin anotarlo en un lugar. Recogemos ofrendas. Los que administran los recursos de la iglesia, de esta iglesia local, no controlan cuánto dinero vos das. ¿Saben por qué no hacemos eso, hermano? Porque Dios no está contando o controlando la cantidad de dinero que vos das. ¿Sabes lo que dice Dios y lo que hace Dios en su palabra? Es un llamado a los creyentes lisa y llanamente a dar generosamente, a ser generoso. Eso es lo que hace Dios. En eso está enfocado Dios. Que vos entiendas la urgencia, la importancia de ser generoso. Lo que nosotros tenemos que hacer nuestra familia, hermanos, es moldear un corazón generoso en los integrantes de nuestro hogar, empezando por nuestros hijos, empezando por los más pequeños. Lo que el pastor de una iglesia tiene que hacer desde el púlpito y también desde la consejería bíblica es decirle a los creyentes, sean generosos. Y lo que tienen que hacer los que administran las ofrendas de la iglesia es mostrarnos a todos cuánto hemos dado para ver si realmente hemos dado con generosidad. ¿Se entiende la distinción de roles? No contamos porque Dios no cuenta la ofrenda, hermanos. Él nos llama a ser generosos. Y bajemos más a tierra este principio. Si tus ingresos han aumentado en los últimos años, yo quiero que te examines en base a esto que yo voy a decir. Si tus ingresos, tu poder económico, tu sueldo, tus ganancias han aumentado en estos últimos años, y eso es más evidente en tu estilo de vida que en tus ofrendas, probablemente eso sea un serio y hasta te diría grave indicador de que vos estás sembrando escasamente. Es decir, no estás siendo generoso con las ofrendas. No sé si se entiende. Si vos estás prosperando y tu estilo de vida está aumentando, pero no tus ofrendas, vos estás en problema de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, porque sos una persona que sos tacaño, no estás siendo generoso, no estás sembrando generosamente. Dice 1 Corintios 16, cada primer día de la semana, y quiero que pongan atención en el cada, o sea, no, acá no hay palabra griega rara, no, cada primer día de la semana, o sea, todos los domingos en este día, cada vez que nos reunimos, cada uno de vosotros, no algunos, sino cada uno de vosotros, el énfasis está puesto en la escritura, hermano, es invento mío. Cada vez que se reúnen, cada día de la semana, toda la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado. El foco está puesto en cantidad, el foco está puesto en un monto específico. Dios dice cuánto vos tenés que dar. No, el foco no está puesto en cantidad, no está puesto en un valor específico, sino que las ofrendas, dice, deben ser generosas en proporción a qué? A mi ingreso, en proporción a cómo yo he crecido, cómo he sido prosperado. Vuelvo con el punto, hermanos, con esta aplicación bien práctica. Si tus gastos en comodidades, si tus gastos en lujos, en diversiones, en compras que vos haces para tu vida, está a la altura del estándar común entre aquellos con los mismos ingresos que el tuyo, probablemente vos estás en problema de generosidad. ¿Se entiende lo que digo o no? Vamos de nuevo, ¿eh? Porque algunos hermanos me miran raro. Y voy a hacer algo que no se debiera hacer en un sermón. Bueno, esto está siendo grabado, pero quiero que algún valiente me diga a ver si entiende lo que yo le estoy diciendo. Si tus gastos en comodidad, lo que vos gastás en tus comodidades, en tus lujos, en diversión, entretenimiento, compras que haces para tu familia, etcétera, etcétera. Si eso está a la altura del estándar común de aquella gente que gana lo mismo que vos, por ejemplo, aquellos que tienen tu mismo nivel de ingreso, eso sería un problema. Estás en problema. ¿Por qué? Porque
eso evidencia que vos estás dando muy poco. ¿Cuál es la idea, hermanos? Si alrededor tuyo hay personas que más o menos tienen el mismo ingreso que vos, pensá en un compañero de trabajo, tal vez, o pensá, digo, para que te sea fácil el ejercicio, y tus gastos, decíamos, en lujo, en comodidad, en diversión, en compras, está a la altura, está al mismo nivel del estándar de vida de esa gente que te rodea, yo me atrevo a decir, aunque no soy Dios, pero que hay un 100% de probabilidad de que vos estás dando muy poco a la obra. Porque si nosotros estuviéramos siendo generosos, no pudiéramos vivir al mismo estándar que esa gente, que gasta e invierte en este mundo. Dinero que nunca va a volver a ver. Porque los creyentes invertimos en un dinero que sí vamos a volver a ver. Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a volver a ver. Porque lo hacemos para bendecir a otros, lo hacemos para la extensión del Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿tus ingresos han aumentado en estos últimos años, tus ingresos como familia? Sí. ¿Sabes por qué? Porque vos no ganás lo mismo que el año pasado, ni el año anterior, ni hace 10 años, porque vivimos en un país con una inflación terrible. Pero en el primer sermón, si no me equivoco, habíamos dicho que a Dios no lo controla la inflación. O sea, nuestras ofrendas no la controla la inflación. ¿Por qué? Los creyentes de Macedonia nos ponen, nos ponen ahí en evidencia, miserablemente pobres. Entonces, si tus ingresos han aumentado, la pregunta es esa. Claro que sí, han aumentado. La pregunta es, ¿dónde se ve eso claramente? ¿Dónde se ve que tus ingresos han aumentado? ¿En tu estatus, en tus adquisiciones o en tus ofrendas? ¿En tu estilo de vida o en tus ofrendas? Se ve el aumento que recibimos por nuestros salarios. El tercer contraste, hermano, que hay en el verso 7, 2 Corintios 9:7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Fíjense que una vez más enfatiza cada uno, hermanos. ¿Quiénes deben ofrendar? ¿Quiénes deben ser generosos? ¿Los ricos de la iglesia? ¿Los que están en clase alta, clase media? No, cada uno, dice Pablo. Ofrendar es una responsabilidad de todo creyente, hermano. Todo aquel que ha sido beneficiario de la gracia de Dios en Cristo debería ofrendar. Ningún creyente está exento. Y no solamente que ningún creyente está exento, ningún creyente debería desear que lo excluyan de semejante privilegio, de esta bendición que es ofrendar. Eso es lo que vemos de los macedonios, ¿se acuerdan? No nos quites el privilegio de dar, decía esta gente. Y fíjense que Pablo usa un verbo en este pasaje que es propuso. Ese verbo que se traduce como propuso no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Lo encontramos en este solo texto, hermanos. Esa palabra tiene que ver con aquellas cosas que nosotros hacemos de una manera deliberada, libremente, aquello que nosotros determinamos hacerlo con total liberalidad, con total libertad. Es decir, no se trata de un impulso del momento, no se trata de algo que yo ahora estoy escuchando y wow, mi corazón no. No se trata de un impulso, sino de algo que se hace de forma planificada, sostenida en el tiempo. Es algo que yo lo hago conscientemente, porque yo he propuesto, yo he determinado esto en mi corazón de manera deliberada. La idea es que no ofrendamos de manera mecánica en la iglesia. No, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, dice la nueva traducción viviente. El creyente, hermanos, tiene que considerar cuidadosamente y seriamente lo que está haciendo a la hora de ofrendar. Lo que está haciendo a la hora de ofrendar. Y lo tiene que hacer con una actitud adecuada de lo que está diciendo Pablo. Y bueno, otra aplicación más, hermano, porque esto es un tema que tiene implicaciones muy prácticas en nuestra vida. Quiero decirles algo en cuanto al ejercicio práctico de la ofrenda. Esto no es palabra de Dios, no es mandato lo que voy a decir, no es mandato de la Escritura, pero es lo que este humilde pastor entiende según sus limitaciones y sus debilidades, ¿no? Repito, no es mandato de la Escritura, es netamente una posición personal como pastor. La ofrenda, hermanos, nosotros aprendemos como iglesia bíblica que somos, iglesia reformada, la ofrenda es uno de los elementos fundamentales del culto público en la iglesia de Cristo. Yo creo que eso estamos de acuerdo todos. No hay discusión al respecto.
Por esa razón, en lo personal, yo creo, como la ofrenda es uno de los elementos fundamentales del culto, por esa razón está en la misma categoría de importancia que ¿cuál es otro elemento? La oración, ¿quién más me ayuda? La predicación, la alabanza, la adoración, l- los- las ordenanzas, los sacramentos, ¿no? Y la ofrenda. La ofrenda está en esa misma categoría de importancia. No hay un culto reformado, no hay un culto bíblico si uno de esos elementos está ausente. Ahora bien, por esa razón, hermano, personalmente yo considero que la ofrenda debe ser visible. La ofrenda debe ser visiblemente y públicamente recolectada entre los santos. O sea, es algo visible y es algo que tiene que ser público, tiene que recolectarse cuando la iglesia está reunida. Tal como ocurre con qué, con los otros elementos. Hay visibilidad, ¿no es cierto? Se hace algo público, por ejemplo, con la predicación. La predicación es un acto público, es un acto visible, cuando adoramos a Dios, vos lo haces ahí, en tu silencio, ¿no? Lo hacemos público, cantamos, levantamos nuestra voz para adorarle a Él con alabanza, la oración, el bautismo. No nos bautizamos en secreto ni por pensamiento, ¿no? Sumergimos a la persona, eso es visible para toda la congregación, para toda la iglesia. La Santa Cena es algo visible. Entonces, como aplicación práctica, y repito, no es un mandato lo que estoy diciendo, es una posición personal. Pero bueno, yo no estoy acá para hablarle de posiciones personales, ¿no? Pero es una práctica la que hacemos de recolectar las ofrendas de manera pública, de manera visible. Volvamos al contraste, hermano, que hay en el texto. Dijimos actitud adecuada versus mala gana. Es lo que prácticamente está diciendo Pablo. Dar por obligación, dar por tristeza o por necesidad. La idea del texto, hermanos, claramente es evitar dar la ofrenda lamentando en nuestro corazón todo lo que nosotros podríamos haber hecho con ese dinero. Eso es dar de mala gana, eso es lo que vos no tenés que hacer. Uy, mirá lo que yo pudiera hacer con este dinero. No, no es la idea. Tampoco debemos hacerlo por obligación o por el simple hecho de que es un deber cristiano. Es un deber, pero es una bendición, decíamos al principio. Lo tenemos que ofrendar con la misma actitud con la que pagamos la luz este mes, hermano. ¿Cómo le vino la luz este mes? Vino cara, ¿no? Bueno, probablemente algunos me entienden y saben de lo que estoy hablando. ¿Vos vas a hacerlo con gozo? ¿Vos vas a ir a apagar la luz ahora? No, yo no lo hice con gozo. A mí me dolió y yo decía lo que podría haber hecho con esto. Pero bueno, se ve que en algún momento me gustó también usar la energía eléctrica para otra cosa, entonces ahora, pero no es la actitud con la que ofrendamos, hermano. No damos nuestra ofrenda como si fuera una obligación legal. Si yo no pago la luz, a mí me cortan la luz. Vamos a tener que poner vela ahí y bueno, y otras cosas más. Pero no es como ofrendamos. Ofrendamos con gozo, en abundancia, dice el texto. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. ¿Se entiende? Y ahí va a estar la cuestión. ¿Qué significa que Dios ama al dador alegre? Y acá, hermano, todas las antenas, toda la atención, hermanos. En todo el sermón, pero bueno, ahí yo le voy mencionando las partes donde nuestra mente tiene que estar ahí enfocada. ¿Qué significa que Dios ama al dador alegre, hermano? Significa que Dios se manifiesta en contra del que ofrenda y de la ofrenda del que no se agrada en ofrendar. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero que Dios ama al dador alegre significa que Dios está en contra de aquel creyente que ofrenda y cuando lo hace no se agrada en ofrendar. Lo hace de mala gana, lo hace por obligación, lo hace con una tristeza en el alma, lo hace como si estuviera a punto de ir a pagar la luz, el servicio de luz, o cualquier otro impuesto que a vos te genere dolor de cabeza. Bueno, eso significa que Dios ama al dador alegre. Él se deleita, hermanos. Dios se deleita en aquel que siente gozo en imitarlo. ¿Por qué? Porque cuando vos das generosamente, cuando vos das con gozo, con alegría, vos estás imitando a Dios. Y Dios ama al dador alegre porque Dios se deleita en aquellos que lo imitan a Él. Volvamos a los elementos fundamentales de un culto. Nosotros cuando oramos, ¿a quiénes elevamos nuestra oración? ¿Al Dios miserable le oramos?
No, oramos al Dios generoso. Cuando nosotros predicamos, hermano, estamos proclamando la palabra de quién, de un Dios nefasto, de un Dios tacaño, no, de un Dios generoso. Cuando cantamos, le estamos cantando a un Dios que ha sido generoso, hermano. Cuando participamos de la Santa Cena, ¿qué hacemos? Hacemos digna memoria de la obra que hizo quién, Dios el Hijo, al entregar su vida en propiciación por nuestros pecados, hermanos. Y eso, ¿qué encontramos en la cruz? El despliegue más grande de generosidad que vos te puedas imaginar. Por eso, en esas cosas meditamos cuando celebramos los sacramentos, el bautismo. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo ofrendamos? ¿Le vamos a ofrendar a un Dios miserable y tacaño? Cuando nosotros ofrendamos, ¿a quién, para quién lo hacemos? ¿A quién estamos reflejando con nuestra ofrenda? ¿Acaso nuestras ofrendas no deberían reflejar también la generosidad de ese gran Dios al que servimos los cristianos? La ofrenda es un elemento fundamental del culto. Y si adoramos al Dios generoso, si predicamos al Dios generoso, si cantamos al Dios generoso, si oramos al Dios generoso, cuando ofrendamos, ¿a qué Dios le ofrendamos? ¿Al Dios tacaño, al Dios avaro? Nuestro Dios es generoso, hermano. Nuestro Dios es generoso y su deleite es ver el reflejo de su carácter desarrollándose en aquellos que fueron comprados y lavados por la sangre de Cristo. Porque Dios ama al dador alegre. Él se deleita cuando Él ve que aquellos que fueron llamados a la salvación, aquellos que fueron alcanzados por su gracia, y ahora vamos a hablar de eso, ellos están imitándole, ellos le están reflejando. Cuando Dios ve eso en el corazón de sus hijos, lo que Dios está viendo es un reflejo de sí mismo y Él se goza en eso. Por eso Pablo dice, Dios ama al dador alegre. Tu perspectiva de Dios es lo que va a determinar tu perspectiva de la ofrenda. El tamaño de Dios, de tu Dios, del Dios en el que vos creíste, es lo que va a determinar el tamaño de tu ofrenda. Tu ofrenda determina lo que vos ves de Dios. Tu ofrenda determina lo que vos pensás de Él, lo que vos creés de Él, lo que vos entendés del Evangelio. Tu ofrenda determina lo que vos pensás de ese glorioso privilegio, esa enorme bendición que es formar parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Dios. Ahora la pregunta, ¿vos ves a Dios como un Dios tacaño que da lo justo y necesario, que da lo mínimo? ¿O ves a Dios como alguien que sobreabunda en generosidad? El corazón de la Biblia, hermano, ¿cuál es? Juan 3:16. ¿Qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Y la pregunta es, ¿a quién ha dado? A su Hijo unigénito, dice el texto. Dijimos que Cristo es lo más valioso, lo más sublime, lo más preciado del cielo. O sea, Dios no tiene a nadie que sea más valioso que su Hijo, hermano. Y sin embargo, Dios dio lo más preciado, lo más valioso que él tenía. ¿Para qué? Para salvar a sus enemigos que lo odiaban. Vos eras un enemigo de Dios. Si vos sos creyente hoy, gloria al Señor, pero en la condición que está una persona sin Cristo, es un enemigo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Y lo que nosotros aprendemos de la Biblia y del Evangelio, hermanos, es que Dios dio lo más valioso a su Hijo Jesucristo para salvar a quienes eran sus enemigos y que lo odiaban. ¿Y saben qué? Él no lo hizo con tristeza, Él no lo hizo de mala gana, Él no lo hizo a regañadientes, ahí reteniendo algo, no. No lo hizo por obligación, sino que lo entregó. Y lo entregó por nosotros. Dio su generosidad, hermano. Eso los creyentes de Macedonia lo tenían grabado a fuego eso. ¿Y saben qué es lo impactante de la ofrenda de los macedonios? Que eran para los santos en Jerusalén. Los macedonios están ofrendando en medio de su pobreza, en su tribulación, etcétera, etcétera, para los santos en Jerusalén. Y acá hay un dato que vos tenés que saber porque quizás no te va a impactar tanto, pero yo quiero que te impacte esto. En el primer siglo había hostilidad, hermanos, entre judíos y no judíos, que eran identificados como gentiles. Los macedonios estaban en la zona de Grecia,
Ellos eran gentiles, no eran judíos. Pero ahora están juntando ofrenda para mandar a Jerusalén, a donde están judíos. Entonces, vos lo que tenés que entender es eso. Los judíos veían a los gentiles como perros. Ni siquiera lo veían como una categoría inferior de humanos, no, eran animales como perros. Esa era la cosmovisión que había en ese entonces. Y quizá vos estás pensando, bueno, sí, pero eso pasa entre los inconversos, entre los no creyentes. No debe ser que pasaba acá en este contexto de iglesia de creyentes. No necesariamente, hermanos. Porque los cristianos judíos, es decir, los cristianos allí en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, no estaba muy contenta, no había entendido del todo o había visto con buenos ojos que Pablo llevara el evangelio a los gentiles. Le costó entender eso en el primer siglo a los judíos creyentes. No amerita, no, nos llevaría muchísimo tiempo, pero es para analizar Hechos 11, ustedes pueden leerlo allí. No todo el mundo en Jerusalén estaba contento de que el evangelio se extienda hacia los gentiles, hacia los perros considerados por los judíos. Pero lo que nosotros vemos en el texto, hermano, y esto es más convicto de pecado me pone, más me impacta, hermano. Lo que nosotros estamos viendo en el texto es que la gracia de Dios es tan increíble, es tan incomprensible en ocasiones, que llevó a los macedonios a pasar por alto, a anular, a dejar a un lado cualquier tipo de prejuicio, cualquier tipo de memoria que quizá haya quedado allí en el inconsciente de ellos, y en medio de grandes pruebas de tribulación, en medio de una terrible pobreza, ¿qué es lo que hicieron estos creyentes? Ofrendaron abundantemente, generosamente, para ayudar a personas que los odiaban en el pasado, hermano. Eso es terrible. Personas que los odiaban. Sin embargo, ellos están en medio de su pobreza ayudando. No nos prives este privilegio. Nosotros queremos dar. ¿Y saben por qué están haciendo esto? Estos creyentes, porque ellos están imitando a Dios. Ellos están imitando a Dios. ¿Y saben qué? Dios se deleita en aquellos dadores alegres. Hay un pasaje, hermanos, que se encuentra en un libro raro que no lo leemos habitualmente, pero está en la Escritura y es palabra de Dios. Sofonías 3:17. Ahí el Señor está hablando del pueblo de Israel, pero esa palabra es aplicable a nosotros. Sofonías 3:17 dice, pues el Señor, estoy leyendo la nueva traducción viviente, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. El Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores, se gozará por ti con cánticos de alegría. ¿Saben qué, hermano? Dijimos ante Dios entregó lo más preciado que él tenía, decíamos, a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que pecadores culpables como nosotros pudiéramos estar a cuentas con él. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que Dios se goza y se regocija sobre aquellos que él compró. Se goza y se regocija con los creyentes. Dice el texto que él se goza por mí con cánticos de alegría, hermano. Dice, él se deleita. Yo acá le pongo mi nombre a esto. Vos tenés que poner tu nombre. Él se deleita en mí. Él es un poderoso Salvador que me salvó, hermanos. Su amor calma todos mis temores, dice. Y Él se goza por mí con cántico de alegría. Él es un dador alegre, hermano. Y te das cuenta, te ayuda esto a comprender por qué Él ama a los que son como Él, que dan con alegría, a los que reflejan en su ofrenda al Dios en el que ellos creen. ¿Se entiende mejor esto? ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Porque Él se goza en aquellos creyentes que reflejan en sus ofrendas a ese Dios en el cual han creído. Otra aplicación práctica, hermanos, rápidamente. Algunos creyentes hacen lío por el tema del diezmo, hermanos. Eso es un tema que en el mundo evangélico está a la orden del día. Vos vas a encontrar divisiones hasta que hay por ese tema. Algunos se preguntan, ¿es obligatorio diezmar? Y cuando te hacen esa pregunta es para entrar en una controversia, ¿eh? Siempre es así, para entrar en un debate sin sentido. Lisa y llanamente, la respuesta técnica, hablando, no nos vamos a meter de nuevo en ese tema porque nos llevaría tiempo, pero lisa y llanamente, hermano, no es obligación el diezmo para los creyentes del Nuevo Testamento.
porque eso es algo que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, como una obligación legal, como un mandato legal. Lo que sí tenemos que hacer los creyentes del Nuevo Testamento, hermanos, no rasgarnos la vestidura con el diezmo, no ponernos en peleas sin sentido, sino que lo que tenemos que hacer es tomar el diezmo como una referencia, tomar el diezmo como una base. ¿Para qué? Para ser generoso, para crecer en generosidad en cuanto a nuestras ofrendas. Los creyentes del Nuevo Testamento toman el diezmo no como una obligación, sino como un punto de partida para yo ser generoso. Dice un autor, el dador alegre es aquel cuyo corazón está completamente extasiado con la bondad y la grandeza de Dios, cuya mente está cautivada con la hermosura de Jesús, cuya alma está satisfecha con todo lo que tiene en Él, y quien a pesar de su adversidad, desafiando toda circunstancia, dice, se goza con un gozo inefable, indescriptible, glorioso. Ese es el dador que Dios ama. Amén. Muy rápidamente, hermano, tenemos ahí unos textos que nos quedan pendientes, pero veámoslo en breves minutos. Versículo 8 en adelante. Rápidamente, hermano, fíjense que Pablo enseña en este pasaje que estamos estudiando que Dios prospera a los cristianos que dan generosamente, generosamente para que sigan dando con generosidad. Y ahora sí quiero que nos metamos un ratito en ese planteo que hicimos antes, en ese discurso que sonaba muy a falso maestro de prosperidad, para aclarar el texto. Nosotros vimos que el verso 6 dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente, el que siembra generosamente, también generosamente segará. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿será que Dios promete, está prometiendo Dios enriquecer a todos aquellos que dan generosamente, como dicen los falsos maestros de la prosperidad? ¿Será que ese es el entendimiento que nosotros debemos tener del texto? ¿Tenés que dar para ser millonario? ¿Tenés que dar para que tus negocios crezcan? Absolutamente no, hermanos. Eso es un no rotundo. Si nosotros observamos el texto con cuidado, nosotros vamos a ver cuál es el propósito por el cual Dios promete bendecir a aquellos que dan con generosidad. Fíjense el verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficientes, fíjate lo que dice Dios, abunden para toda buena obra. ¿Se dan cuenta? Ahí está el propósito por el cual nosotros debemos ser generosos con nuestras ofrendas. ¿Para ser más ricos? No, para que abundemos en generosidad, esa es la idea. Verso 9 de la Reina Valera 60 dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Yo he escuchado animaladas con ese versículo, hermano. Está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Hay algunos que creen que está hablando de Dios ahí. Y esta es una aclaración necesaria porque Pablo está haciendo referencia en este texto a un salmo. Pablo está haciendo referencia al Salmo 112. El que repartió a los pobres no es Dios. El que repartió a los pobres es el creyente que da. Es el hombre al cual Jehová bendice, es la idea. La lenguaje actual lo menciona, está mucho más claro esta traducción, el verso 9 dice, como dice la Biblia, refiriéndose al que es generoso. ¿Y qué hace el que es generoso? Siempre que ayuda a los pobres lo hace con generosidad y en todo sale triunfante. Sigue diciendo nuestro texto, versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, dice la lenguaje actual, y hará que tengan cada vez más para que ayuden a otros. ¿Te das cuenta? No tenés que dar para ser rico o para enriquecerte. No, es para que vos seas más generoso, para que esa generosidad impacte cada vez más a otros. Versículo 10 de la Nueva Traducción Viviente. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá, dice, escuchen esto, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha en tu bolsillo, luego producirá una gran cosecha en tu bienestar, en tu comodidad. No, dice,
producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Se dan cuenta la dinámica que ocurre? Crecemos en generosidad. Eso se ve reflejado en nuestras ofrendas. Dios nos bendice. ¿Se acuerdan? La generosidad de lo que damos está ligado a la generosidad de lo que recibimos, le decía antes. Eso es lo que enseña el texto. ¿Y Dios nos bendice para qué? Para que salgamos, nos compremos los mejores autos, las mejores casas. No, para que sigamos siendo generosos. Y así otros se vean bendecidos. Y la iglesia crezca y el evangelio se extienda. Verso 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Más claro, hermano? Para que sean enriquecidos en todo, para toda liberalidad, para toda generosidad sería, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. La Nueva Traducción Viviente dice esto: efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido. ¿Para qué? ¿Para gastar en mis deleites? No, para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Serán satisfechas las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Wow, hermano. El Evangelio de la Prosperidad dice: tenés que sembrar para ser más rico, para ser más bendecido, para que tus barcas crezcan y bla, bla, bla. Basura, diabólico. Nosotros sembramos y somos generosos para ser bendecidos, hermano. Para hacer que el Señor nos bendiga y de esa forma poder crecer aún más en riquezas, no en riquezas, sino en generosidad. No en mezquindad, sino en generosidad, hermanos. Dice un comentarista sobre este pasaje: Pablo no está enseñando aquí que si el creyente da más será rico. Los creyentes de Macedonia son la prueba de que Dios no prometió eso. Lo que Pablo está diciendo es que el cristiano que toma la determinación de dar con generosidad según haya prosperado, esto es glorioso, escuchen, hermano, Dios no solo se encargará de mantener ese deseo en su corazón. Si vos determinás dar con generosidad, Dios no solamente va a mantener ese deseo en tu corazón, sino que Él va a proveer, Él te va a dar, Él te va a bendecir lo necesario para que vos lleve a cabo eso. ¿Qué significa esto? Si vos querés ser generoso, vos tenés que determinarlo en tu corazón, orar, decirle al Señor: yo quiero ser generoso, y Dios te va a bendecir económicamente para que vos seas generoso. Recibimos para dar, no para ser millonario. Esa es la idea. Ese es el foco del Salmo al cual Pablo hace referencia. ¿Y saben cómo lleva por título? Y es una barrabasada que algunos piensan que está hablando de Dios. No, está hablando del creyente. El Salmo lleva por título: prosperidad del que teme a Jehová. La prosperidad, el crecimiento económico de aquel que teme a Jehová. Bienaventurado es el que teme a Jehová, dice el verso 1. Verso 3, bienes y riquezas hay en su casa. Verso 9, reparte, reparte, no amontona, no atesora, no guarda, no, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Verso 10 dice: lo verá el impío y le irritará, se irritará. No te vayas de acá, hermano. Mirá lo que está diciendo el texto. Lo verá el impío, se irritará, crujirá los dientes, se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿Sabes lo que está diciendo el texto? Que lo que ocurre en la iglesia con los creyentes es algo que no tiene explicación, no tiene lógica para los impíos, para el necio, para el que no es creyente. Cruje los dientes la idea. Ve lo que hacemos los creyentes de dar de nuestro dinero para la extensión del evangelio y no entiende, cruje los dientes, dice. ¿Cómo puede ser que den con generosidad? Claro, porque ellos están atesorando, ellos están viviendo para sí. Pero choca cuando ven personas que no viven para este mundo, sino que tienen su mente, su corazón, su bolsillo, su recurso puesto en lo eterno, en lo que dura para siempre. ¿Y qué es lo que va a durar para siempre? El evangelio, las personas alcanzadas por el glorioso evangelio de Cristo. A los ricos de este siglo, dice Pablo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, en las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Está mal disfrutar? ¿Está mal tener comodidades? No, no está mal.
No entiendan eso. Cuando yo digo, hacíamos hoy el ejercicio, no está mal. Lo que está mal es que crezca eso y no crezca nuestra generosidad. Pero ahora dice, que hagan el bien, dice. Que sean ricos en buenas obras, dice. Dadivosos, generosos. Ahí está puesto el énfasis de nuevo. Por último, hermanos, el verso 11 también nos enseña que la generosidad de los cristianos lleva gloria a Dios. Para que seáis, dice el verso 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Porque la administración de servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia. Cuando los pobres de Jerusalén, hermanos, recibieron la ofrenda de los macedonios, ¿saben a quién le dieron gracia? No dijeron gracias gentiles, que antes lo considerábamos como perro, no. Le dieron gracia a Dios, porque ellos entendieron que el gran benefactor de ellos, quien estaba detrás de la generosidad de los macedonios, era Dios. Eso no significa que ellos no hayan sido agradecidos con sus hermanos, eso está claro. Nosotros debemos ser agradecidos con aquellos que nos benefician con su generosidad, pero el texto nos está enseñando que los que dan como los que reciben, detrás de eso, ¿qué es lo que está? La gracia de Dios. La gracia de Dios es la fuente de donde proviene todo eso. Si vos sos generoso, porque parece ser que tal vez vos estás evaluando y estás diciendo, pero bueno, yo soy generoso en mi ofrenda. Quizá en todos estos test, aplicaciones que fuimos dando, vos te sentís que vos estás dando como tiene que ser, estás dando con generosidad. Entonces, si vos sos generoso dando, lo que vos tenés que tener cuidado es del orgullo. ¿Eh? Que algo tan noble, algo tan precioso, no se transforme en algo que Satanás agarra ahí para corromper tu corazón. Porque vos no tenés nada de qué enorgullecerte si vos sos generoso con tus ofrendas. Vos no tenés absolutamente nada, hermano, de qué sentir orgullo. ¿Por qué? Porque la generosidad del que da, como del que recibe, es producto de qué? De la gracia de Dios. Entonces, si vos sos generoso, es por la gracia de Dios obrando en vos. El que te da la capacidad para ganar dinero, para generar dinero, el que te da los recursos, el que te da la energía, el que te provee de dinero para que vos puedas dar y ser generoso, el que pone en tu corazón el deseo de darlo, es Dios. Es la gracia de Dios. ¿Y para qué? Para que vos te sientas, bueno, yo soy el mayor benefactor económico de acá de la iglesia. No, 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 no. Él te da todo eso para que vos seas generoso. ¿Y sabés quién tiene que llevarse la gloria? Dios. No se trata de mí, se trata de la gloria de Dios. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque Dios es celoso de su gloria. Nosotros tenemos que tener cuidado si somos generosos, porque Dios es celoso de su gloria. 2 Corintios 8:1, así hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Fíjate en el capítulo 8, capítulo 9, cuál es la melodía ahí, la gracia de Dios. ¿Qué hizo la gracia de Dios? Fue derramada sobre las iglesias de Macedonia. ¿Y en qué significó eso? Que en grande prueba de tribulación, esos macedonios dieron, en gozo, tuvieron gozo en medio de su pobreza, ellos dieron, fueron generosos. La gracia de Dios hizo todo lo que está ocurriendo en Macedonia, hermano. Dios da la gracia, la gracia produce gozo y el gozo que produce generosidad. La gracia de Dios hizo que el gozo de estos creyentes fuera hacia Dios, no hacia el dinero. Conclusión, hermanos. Tres principios. Cuando los cristianos son generosos en sus ofrendas, se convierten en los conductores de la gracia de Dios, para bendecir a la iglesia local y para bendecir a otros. Nosotros no tenemos ni idea, hermanos, de lo que Dios puede hacer con nuestras ofrendas. No tenés ni idea. Esa es la realidad. Vos no tenés dimensión de cómo Dios puede usar tu dinero para la expansión del Evangelio. Eh, y yo me atrevo a decirle a los creyentes de esta iglesia local que ustedes son tremendamente bendecidos eh, por gente que ustedes ni siquiera conocen. Y pongo sus mentes a ejercitar ahí rápidamente. ¿Saben cuál es el ejemplo de eso? Nosotros somos sede de un seminario, ¿no es cierto? Y ustedes saben que para que eso se lleve a cabo, hay gente
que da y que no me conoce a mí, no te conoce a vos. Y nosotros somos participantes de la gracia de Dios. Eso es terrible, porque la gente que viene acá, del otro lado del mundo, no lo hace porque son ricos, son gente común y como, como vos y como yo, no son gente pudiente, pero ellos pueden hacer eso gracias a que hay gente, y esto es loco, hermano, te sorprendería, hasta inconversos. Sale del molde de la escritura, porque decíamos, los inconversos crujen los dientes, pero hay gente que no está en las iglesias, pero que conoce a los profesores que nosotros tenemos y tal vez ellos dicen, voy a apoyar a este tipo, hace una buena obra en el mundo. Pero hay muchas iglesias, muchos creyentes que están dando para sostener a esos hombres que vienen acá a enseñarnos a nosotros la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, esa gente ni es consciente del impacto que está teniendo sus ofrendas en otra gente. Quizá cuando lleguemos al cielo nos vamos a conocer, vamos a enterarnos de lo que de lo que pasa con nuestras ofrendas, con nuestras ofrendas. La ofrenda, dijimos, no tienen que ver primariamente con el dinero, con cantidad, con nuestro ingreso económico, sino con la perspectiva que tenemos de la gracia de Dios en Cristo, hermano, y el Evangelio. Y pregunta a considerar para vos, ¿cuál es la verdadera fuente de tu deleite, de tu confianza, de tu seguridad? ¿Cómo estás llevando a tu familia en ese sentido? ¿Qué revela el uso de tu dinero? ¿Qué está revelando? ¿Tu generosidad o tu mezquindad? La obra de Dios y el pueblo de Dios, la iglesia local, son una prioridad para vos. Cuando aumentan tus ingresos, ¿qué aumenta? ¿Tu estilo de vida o tu generosidad? Y si vos reconoces que todo lo que hoy se ha expuesto te ha dejado convicto de pecado, como me pasó a mí al estudiar este texto, si vos reconoces eso, hay tres cosas que vos tenés que hacer. En primer lugar, la culpa, acordate, no conduce a nada bueno. Dale gracias a Dios si sentís culpa, si te sentís convicto de pecado. Dale gracias a Dios porque si hoy vos fuiste confrontado es porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Y eso es bueno. El Espíritu Santo está obrando por medio de su palabra. Gloria al Señor por eso. Es esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida lo que tiene que guiarnos no solo a sentir culpa, sino que tiene que llevarnos a cambiar, a corregir nuestra disposición a la hora de ofrendar. En segundo lugar, confesar tus pecados a Dios. Nosotros tenemos que confesarle a Dios nuestra falta de generosidad. Si ese es tu caso, tenemos que confesarle a Dios nuestra falta tal vez de alegría al dar. ¿Por qué? Porque hay una promesa en la Escritura, en 1 Juan capítulo 1, verso 9, que dice que si confesamos nuestro pecado, ¿qué vamos a encontrar? ¿Un reto? No, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por último, pedirle a Dios que te dé una visión clara, correcta de su carácter, de su gracia abundante que fue desplegada en la cruz del Calvario, en el Evangelio. Eso es lo que Pablo hizo en la carta. Dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo qué? Siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueran enriquecidos. Eso es lo que hace un creyente convicto de pecado. Creyente, digo, convicto de pecado. ¿Qué es lo que hace? Se sumerge en la palabra de Dios para contemplar en las Escrituras la riqueza de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Una gloria que Él decidió, dijimos antes, despojarse para que nosotros fuésemos participantes de la riqueza de su gracia, hermanos. No te vayas de este lugar con culpa. Andate fortalecido, animado por la gracia de Dios. Y si Jesucristo no es tu Señor y tu Salvador y tenés esa convicción, si vos no sos creyente, hoy caíste en la cuenta de que necesitas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, hoy es el día de salvación, donde Dios nos llama a todos en este lugar a ponernos a cuentas con Él. Hoy es el día de salvación, hermano y amigos. Hoy es el día donde vos podés correr hacia Cristo en arrepentimiento y fe, clamando por misericordia y perdón. Arrepentite de tus pecados, confesá a Cristo como tu Señor y tu Salvador, para que vos puedas ser participante de las riquezas de su gracia.